Si estás perdiendo tu fe y nada resulta ya. Hola, buen día. Mi nombre es Karina Ofelia Perret y soy de Arroyito, provincia de Córdoba, República Argentina. No puedo callar lo que he visto y oído. Te invito a participar de mi programa Dialogando con Karina, donde te daré el testimonio del amor de Dios, la misericordia y cómo Jesús sacramentado en la sagrada y bendita Eucaristía me ha ido enamorando día a día. Y la verdad que hoy es en mi vida lo primero, porque es de rodillas frente al Santísimo donde encontré la verdadera felicidad. Pues yo soy tu hermano, tú cuentas conmigo. Si en tu corazón todo se apagó y ya nada bueno queda, cuando todo va de mal en peor, cuando sube la marea. Bendecido día, mis queridos hermanos. Bendecido día. Bendecida mañana, bendecido tarde. Espero de todo corazón que principalmente en este día puedas sentir la presencia de Dios en tu corazón. Esa presencia divina, esa presencia que nos ilumina, nos guía, esa presencia que nos hace sentir su amor. Ven, Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo, luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo. Ven, dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo, tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego. Ven, Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo, gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Llega hasta el fondo del alma, divina luz y enriquecenos. Mira el vacío del alma, si tú le faltas por dentro. Llega hasta el fondo del alma, divina luz y enriquecenos. Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Estaba leyendo la palabra de Dios y en Lucas capítulo 18 versículo 16 dice, nos dice Jesús: dejen que los niños vengan a mí y no le impidan, porque de los que son como ellos es el reino de Dios. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Pero me detuve a pensar en el principio. Dice, dejen que los niños vengan a mí. Dejen que los niños vengan. Que vengan, nos dice el Señor. No nos dice, obliguen a que los niños vengan a mí.
sino dice, dejen que los niños vengan a mí. Y estaba pensando en mi niñez, en mi época de niña, cuando yo empecé mis estudios para recibir la comunión, para recibir la confirmación. Ya solamente comencé erradamente en aquella época a expresarme, porque así nos expresábamos en mi casa. No se decía, mi hijo o mi hija va a recibir la comunión o la confirmación, sino decía, mis padres, ¿no? Y mis vecinos, o sea, se decía así. Sí, va a catecismo porque va a pasar la comunión, va a pasar la confirmación. Y el pasar es como un trámite, ¿no? Como algo que había que hacer. El niño nace, hay que bautizarlo, después tiene que pasar la comunión y después pasar la confirmación, y bueno, ahí es como que ya cumplen los padres, ¿no? Como que cumplen lo que nos pide la Iglesia Católica, los sacramentos. Va pasando. Paso 1, paso 2, paso 3, como pasos, como trámites. No era algo que realmente se transmitía del sentido realmente que tiene cada sacramento. Nace, hay que bautizarlo. Tiene una edad, tiene que empezar a ir a catecismo, a hacer sus estudios para la comunión, para la confirmación, y después, bueno, después quedará el sacramento del matrimonio el día que se case, pero ya va a ser grande, ya se encarga él. Desde ahí ya venía errado, ¿no? Las expresiones. Y eso me llevaba a pensar, ¿cómo le transmitimos nosotros a nuestros hijos la fe? ¿Cómo se la transmitimos? ¿Cómo les hablamos de Dios? Y reflexionando, analizando. ¿Les hablamos de Dios analizando? ¿Les hablamos de Dios? ¿Es que desde niños nos ven rezar? ¿Nos ven orar? ¿Nos ven persignarnos? ¿Ven a mamá y a papá en algún momento hacer una oración? Estoy totalmente convencida de que los niños imitan lo que los padres hacen. Qué hermoso que un niño crezca en un hogar de oración. En un hogar donde sean testimonio los padres de presencia viva de Dios. Por eso, si estás escuchando este audio y tienes niños pequeños, pídele a Dios la gracia de crecer espiritualmente, de agudizar tus sentidos espirituales para transmitirle a tus hijos, a través de tu testimonio, el amor de Dios. Seguramente te estarás analizando y pensarás, como si fuera tan fácil transmitirle a mis hijos el amor de Dios. Es que si ni siquiera quieren escucharme. De niños, bueno, por ahí uno puede llegarles un poquito más, puede enseñarles. Tal vez nos prestan un poquito más de atención. Ay, pero si vos supieras, Cari, lo que son mis hijos adolescentes. Ni hablemos del que tiene 18, del que tiene 20.
Y el de 24 o más ni quiere escucharme, ni me da lugar a hablar. Si vos supieras la que estoy pasando, si vos tuvieras idea de lo que estoy viviendo, y claro que te comprendo. Y por 2 razones te comprendo. Te comprendo porque yo no me olvido de lo que he vivido, porque tampoco me olvido de cómo he actuado. Porque cuando yo tenía 18 años mi mamá me hablaba de Dios y mis heridas eran tan grandes que yo no quería que me hablen de Dios, y menos mi mamá. Porque tenía una herida tan marcada por la que entró el enemigo, por la que el diablo se encargó de alejarme de la iglesia, porque no quería escuchar y porque me imponían ir a misa. A mí mi mamá me imponía ir a misa, y si no era un escándalo si no iba. Y entonces, ¿qué hacía yo? Ella todos los domingos al mediodía me preguntaba de qué había hablado el cura en la misa. Yo los sábados salía, volvía a la madrugada, me acostaba un rato y supuestamente me levantaba para ir a misa. Pero no me levantaba. Yo lo que hacía era poner la radio porque transmitían la misa, ponía el despertador a la hora que yo sabía que el sacerdote leía la palabra, escuchaba por la radio ese pedacito de la misa. Entonces, cuando mi mamá me preguntaba para que no me moleste más y no escucharla que toda la semana me estés reprochando, yo le decía de qué había hablado el cura y mi mamá se quedaba tranquila o contenta porque yo le respondía lo que ella quería escuchar. ¿De qué había hablado el cura? Un trámite. Era otro trámite. Para ella, no sé de qué forma lo habrá sentido porque yo no tengo por qué juzgarla, pero para mí era un trámite más. Como había sido mi comunión, como había sido mi confirmación, esto era otro trámite. Bueno, sí, agarro, escucho ese pedacito, le digo a mi vieja o a mi mamá, acá le decimos vieja con mucho cariño a los padres, mi hijo me dice viejita, el más grande, le digo lo que dijo el sacerdote, el cura habló hoy de esto, habló de que debo amar a mi hermano, de que debo ver en mi hermano a él, que en mi hermano debo ver a Jesús, y que lo que haga a mi hermano, aunque sea el más pequeño, se lo estoy haciendo a él, aunque lo que le haga a cualquier ser humano, aunque sea el más pequeño, se lo estoy haciendo a él. Entonces mi mamá quedaba tranquila y yo también, porque sabía que no me iba a seguir durante toda la semana sacando en cara que no había ido a misa. Es que yo nunca había ido a misa. Yo escuchaba ese pedacito de la misa por la radio. Y la palabra de Dios nos decía en Lucas: dejen que los niños vengan a mí. Dejen que ellos vengan. No les impongan. No impongan. Dejen que los niños vengan a mí. Dejad que los niños se acerquen a mí, que de los niños es el reino de Dios. Dejad que los niños se acerquen a mí, que de los
los niños es el reino de Dios. Dejad que los niños se acerquen a mí, que de los niños es el reino de Dios. Dejad que los niños se acerquen a mí, que de los niños es el reino de Dios. Dejad que los niños se acerquen a mí, que de los niños es el reino de Dios. Dejad que los niños se acerquen a mí, que de los niños es el reino de Dios. Ahora te doy el ejemplo del otro lado. Papás, mamás, no olvidemos que nosotros también tuvimos la edad que hoy tiene tu hijo o tu hija. No olvidemos cómo actuamos a su edad. Ah, pero eran otros tiempos, Kaeri. Eran otros tiempos. Antes era diferente. Sí, las tentaciones pueden haber sido diferentes. Pero la palabra de Dios sigue siendo la misma. Los mandamientos de Dios siguen siendo los mismos. Nuestro Papá Dios sigue siendo el mismo. La Santa Misa sigue siendo la misma. Y el enemigo sigue siendo el mismo que nos quiere quitar del camino de Dios. Las situaciones son diferentes, pero las tentaciones son iguales. Más o menos rebeldes, quizás más sumisos, quizás obedeciendo por miedo, quizás obedeciendo por cumplir, o quizás nunca obedeciendo. Pero tú también, querido hermano y querida hermana, tuviste la edad que hoy tienen tus hijos. A mí me suelen preguntar, ¿cómo haces para que tus hijos vayan a misa? ¿O cómo hiciste para que tus hijos vayan todos los fines de semana a misa? Y no falta el que me dice, vos sí que sos buena madre, ¿eh? ¡Ja! ¿Cómo los tenés cortitos? Mirad cómo los llevas a misa. ¿Cómo te haces respetar? Y yo les respondo, yo a ninguno de mis hijos obligo a ir a misa. Mis hijos van porque quieren. Mis hijos van porque lo sienten. Nosotros vamos a misa el domingo, a la primera misa que hay en mi localidad,
en mi comunidad, a las 8 de la mañana. Por lo tanto, nos levantamos a las 7 de la mañana o antes. Y sabes una cosa, querido hermano y querida hermana, más de una vez se levantan ellos antes que yo. Este domingo nomás, el mayor se va primero porque él está en el coro. Y los otros dos estaban esperándome en la vereda afuera a que yo termine de dar vuelta por la casa, peinarme, ¿viste? Las mujeres tenemos esos detalles, que nos peinamos, que nos acomodamos, que siempre nos falta algo. Tal vez a ti no te pasa, a mí me pasa. A mí me pasa que cierro la puerta y cuando me voy me acuerdo que me olvidé los lentes, el pañuelo. Entonces abro la puerta de nuevo, entro, busco, salgo. Ellos se ríen. A mí me pasa. Pero ¿sabes qué? Vuelvo a la palabra. Dejen que los niños vengan a mí. Dejen que los jóvenes vengan a mí. Dejen que los adolescentes vengan a mí. Deja que tu hijo venga a mí. Deja que tu esposo venga a mí. Deja que tu esposa venga a mí. No va a ser lo que le digas lo que lo traiga a mí. Va a ser lo que tú hagas lo que lo traiga a mí. Yo me levantaba e iba a misa. Yo me levantaba y me iba a misa. Sola. Un domingo. Al domingo siguiente ya se levantó uno de mis hijos y me dijo: mamá, no vas a ir sola, te acompaño. Y al otro domingo fue la nena y me dijo: yo también te acompaño, mamá, llámame que quiero ir a misa. Y en aquel momento habrá tenido 9 o 10 años. ¿Comprendían la misa? No, no la comprendían. Pueden buscar los testimonios en YouTube, en mi canal de YouTube a nombre de Karina Ofelia Perret. Karina con C. Y ellos mismos lo comentan. No, ellos no entendían, pero iban. ¿Por qué iban? Tal vez para acompañarme a mí. Pero después empezaron a ver que mamá cambió. Que mamá ya no lloraba como lloraba antes. Que mamá no estaba tan nerviosa como estaba antes. Que mamá sonreía. Que mamá salía de la misa con paz. Veían que mamá lloraba mucho en misa. Mucho. Y me ponían su manito en la espalda. Y me daban un pañuelo. Y me observaban. Y a lo mejor al principio estaban pendientes de mamá. Sí, a lo mejor sí, al principio sí. Pero el Señor fue tocando sus corazones. Y ellos mismos lo dicen los testimonios, cómo fueron entendiendo la misa. Cómo empezaron a interiorizarse. A interiorizarse en las cosas del Señor. Y después de 2 años se sumó el otro. Y hoy vamos los 4.
Hoy vamos. A ninguno se lo lleva, a ninguno se lo empuja, a ninguno se le exige ni a ninguno se le impone. Los 4 vamos. Fue el testimonio de mamá lo que los acercó a Dios, porque esta mamá que les habla también fue un trámite para ella, la comunión y la confirmación del más grande, la comunión y la confirmación del segundo, la comunión de la más chica, no la confirmación, porque para la confirmación esta humilde servidora que les habla ya se había convertido realmente, empezó su conversión, se empezó a enamorar de Dios, empezó a vivir una vida cristiana y ya la confirmación de Micaela fue diferente. Se vivió diferente y ella misma la vivió diferente. En la ley y los mandamientos de Dios, en lo que nos pide la Iglesia Católica. Para la confirmación de Micaela, su padrino de confirmación tendría que haber sido mi hijo más grande, pero mi hijo más grande en ese momento iba a la iglesia evangélica. Y como en la iglesia evangélica no creen en la confesión, no creen en la confirmación, no creen en la Eucaristía, no creen en esa misa tan preciosa que tenemos los católicos, no creen en la Virgen, no la veneran como nosotros. Yo, que había comenzado mi conversión, no podía permitir la falsedad. No podía permitir que mi hijo mayor, para quedar bien conmigo, fuera a hacer algo que él no sentía en ese momento, que era confesarse, solamente por el hecho de querer ser el padrino de mi hija en la confirmación. Yo no lo podía permitir. Y si me dolió, ay, mi hermano y mi hermana, si tú supieras cuánto me dolió. Pero sobre todo está la palabra de Dios. Entonces su madrina de confirmación fue la madrina de bautismo. Porque también podría haber sido mi sobrino, su padrino de confirmación, mi sobrino que quería ser padrino de bautismo de Micaela. Y no lo fue, porque no estaba en el país en ese momento. Y podría haber sido el padrino de confirmación. Pero él está casado por civil, pero no tiene el sacramento del matrimonio y está viviendo en este momento para la iglesia, para mí, para mis creencias, en adulterio, porque tiene toda la facilidad para tener el sacramento del matrimonio, pero porque no le gusta el cura, o porque, como muchas personas, se fijan en las apariencias mundanas y no conocen del amor de Dios, porque mi sobrino no conoce el amor de Dios aún. Entonces hicieron la parte civil, pero no la parte sacramental. Como él está viviendo en pecado, yo no puedo permitir que sea el padrino tampoco. Y de esa forma se lo expliqué. Y me dijo, ¿qué sabe el cura? No lo sabe el cura, lo sé yo. Y cuando yo vaya al cielo, el Señor me va a pedir cuentas a mí de mis actos.
Y por eso vos no podés ser el padrino. ¿Duele, hermanos? Sí, duele. Ah, bueno, pero te podés tirar la familia en contra. No importa. La palabra de Dios es la palabra de Dios, mis queridos hermanos. Y acá no se trata de quedar bien con tu sobrino, con tu sobrina, con tu hijo, con tus padres. Acá se trata de que cuando la palabra de Dios nos es revelada, es sagrada y no se negocia con la palabra de Dios. Uno debe vivir de acuerdo a la palabra de Dios. El obrar, el sentir y el vivir, el pensar, el decir, tienen que ser coherentes. Yo no puedo avalar el pecado. Tampoco me lo puedo callar. Por eso les doy mi testimonio. Dejemos que los niños, que los jóvenes, que nuestros familiares vayan a Dios. Nosotros intercedamos en oración. Ese es nuestro lugar. Pidamos al Espíritu Santo que nos guíe, que nos conduzca, que obre en nuestros corazones para nosotros poder ser testimonio de amor de Dios. Dice la palabra de Dios en Lucas capítulo 4, versículo 18. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar la buena noticia a los pobres. Me ha enviado a proclamar la libertad a los cautivos, a dar vista a los ciegos, a liberar a los oprimidos y a proclamar un año de gracia del Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, te alabamos, te alabamos, te alabamos, te alabamos, Señor, te alabamos. Annuncio vobis galgum mai. Habemus Papa. Necesidad, llegaste a despertar con fuerza, deseos de santidad, y con poder en tu discurso tú vienes a renovar. Que tu mensaje sea mi luz y con valor luchar por ser un instrumento que nos lance a la verdad. Misionero de humildad, tu vida que me enseña a amar. Vamos a salir hoy juntos.
paso y caminar. Tú no temes a la cruz, sin vacilar recorres el camino que conduce siempre hasta Jesús. Misionero de humildad, tu vida que me enseña a amar. Vamos a ser lío y juntos hoy vamos a conquistar al mundo entero, transformar. Nos has querido demostrar que Cristo está de nuestro lado y no podemos fracasar. Quiero un lío en las diócesis, espero un lío, que son el futuro nuestro, no cristianos de fachada. La fe es entera, no se licúa, es la fe en Jesús. No le tengan miedo, sean protagonistas. Jesús no se quedó en el balcón, se metió. Oración, sacramento y ayuda a los Siempre valiente tú, misionero de humildad, tu vida que me enseña a amar. Vamos a ser lío y juntos hoy vamos a conquistar al mundo entero, transformar. Nos has querido demostrar que Cristo está de nuestro lado y es momento de empezar. ¿Por dónde empezamos? Por vos y por mí. La palabra continúa diciendo, después enrolló el libro, se lo dio al ayudante y se sentó. Todos los que estaban en la sinagoga tenían sus ojos fijos en él. Y comenzó a decirles, escucha hermano, escucha hermano, escucha hermana, escucha, escucha porque es para ti, escucha. Hoy se ha cumplido ante ustedes esta profecía. Hoy se cumple ante ti esta profecía. Comienza a creer en la palabra de Dios. Hoy ante ti está el Espíritu Santo del Señor. Hoy sobre ti está el Espíritu Santo del Señor, que te está ungiendo. Te está ungiendo para que des la buena noticia, para que des testimonio, querido hermano, querida hermana. Cree en la palabra de Dios, para que des testimonio a tus hijos, para que les des testimonio del amor de Dios. No es fácil, no es fácil, ya lo sé que no es fácil. Que tus hijos te juzgan, ya lo sé. Si conmigo también lo hacen, si yo también lo he hecho con mis padres. Pero cree en la palabra de Dios, hoy el Espíritu Santo está sobre ti, ungiéndote. Y se está cumpliendo esta profecía. Continúa diciendo, todos lo apoyaban y se admiraban de la palabra que había pronunciado. Comentaban, ¿no es este el hijo de José? La gente comenta. Claro que sí que comenta. Pero no es esta Karina. No es esta la hija de Perret. No es esta la que es separada. No es esta la que
estuvo internada en un neuropsiquiátrico. ¿No es esta la que vivió con un hombre después que se separó? ¿No es esta la que después que se separó se teñía de rubia y es morocha? Claro que la gente comenta. Claro que la gente comenta. Pero no escuchemos los comentarios de la gente. Escuchemos lo que nos dice Dios a través de su palabra. Claro que tus hijos te van a decir, pero ¿quién sos vos para venir a decirme esto con las que vos hiciste? Pero ¿quién sos vos para darme este consejo? Yo también lo he hecho. Yo también lo he hecho, queridos hermanos, cuando fui adolescente. Mi papá engañó toda su vida a mi mamá con otras mujeres. Y cuando le llevé mi segundo novio a casa, y mi papá me dijo que me pensás traer uno por año, y yo le dije, ¿quién sos vos para decírmelo si vos andas con todas las mujeres que se te cruzan? Claro que sí. Claro que sí. Claro que yo también lo he hecho de adolescente. No nos olvidemos que fuimos adolescentes. No nos olvidemos. Claro que también cuando llegó mi conversión, son infinitas las lágrimas que derramé por haber lastimado a mi papá, por haberlo juzgado. Claro que sí. Y la palabra de Dios dice, ¿no es este el hijo de José? Él les dijo, seguramente me recordarán el refrán, médico, cúrate a ti mismo. Lo que hemos oído que has hecho en Cafarnaúm, hazlo también aquí en tu pueblo. Y añadió, la verdad es que ningún profeta es apreciado en su tierra. Ningún profeta es apreciado en su tierra. Es palabra de Dios. Te alabamos y te creemos, Señor. Por eso, no tratemos de predicar a nuestros hijos, a nuestro esposo, la palabra de Dios con palabras, por lo menos al principio. Todo ese tiempo dediquémoslo a orar en silencio, a orar con corazón suplicante, a hablarle a Dios de nuestros hijos. Ya llegará el momento en que hablaremos con nuestros hijos de Dios. Si tu hijo, tu hija, tu esposo, tu esposa están en rebeldía, están inmersos en lo mundano, en lo que el mundo les quiere vender, no intentes hablarle de Dios porque no va a comprender en este momento. Sino háblale a Dios de esta situación que estás viviendo. Muchas de las lágrimas en esas misas, muchas lágrimas, muchos ahogos en llantos, era porque en misa había 2 de mis hijos, me faltaba uno. Pero el Señor, a través de un sacerdote con mucha sabiduría, me dijo que le hablara a él de mi hijo, a Mamá María a través del rosario de mi hijo, que no le trate de imponer a mi hijo la Iglesia Católica. Porque él estaba perturbado por otras ideas.
Y él creía en ese momento en lo que le decía. Y lo único que yo generaba en mi casa era discordia, tratando de imponer. Dejen que los niños vengan a mí, dice la palabra de Dios. Recuerda esta frase: dejen que ellos vengan. En ninguna parte dice impone, trae, obliga. Déjame actuar, te dice el Señor. Déjame actuar. Déjame actuar en tu corazón. Déjame actuar en la vida de tu familia. Cree en mi palabra. Sé testimonio de mi palabra. Y verás la gloria de Dios. Verás mi gloria en tu familia. Escucha, llena de gracia, esta canción que mi alma eleva. Gracias por tu confianza y por creer que Él sus promesas cumplirá. La creación pendiente estuvo de tu voz. Por tu sí se nos dio al Salvador. Y Él te cubrió con su sombra y con su amor. Y se engendró en tu vientre el mismo Dios. Al que criaste, al que cuidaste, al que arrullabas con tu dulce voz, al que escuchaste y al que entregaste a Dios. La creación pendiente estuvo de tu voz. Por tu sí se nos dio al Salvador. Y Él te cubrió con su sombra y con su amor. Y se engendró en tu vientre el mismo Dios. Al que criaste, al que cuidaste, al que arrullabas con tu dulce voz, al que escuchaste y al que entregaste a Dios. Les amaremos feliz, feliz, feliz. Les amaremos feliz, feliz, feliz. Les amaremos feliz, feliz, feliz. Les amaremos feliz. Mamá María, mamá preciosa, mamá que tú dejaste actuar al Señor en tu vida, mamá que
siempre supiste guardar todo en tu corazón. Dame la gracia de aprender de ti. Dame la gracia de imitarte, mamá. Dame la gracia de silenciarme, mamá. Dame la gracia de abrir mi corazón para ser testimonio para mi familia, para mis hijos. Dame la gracia, mamá, de abrir mi corazón al Espíritu Santo. Intercede por mí, mamá, para que este Espíritu precioso de Dios me guíe, mamá, para que Él sea mi guía, como dice la palabra, para sentirme ungida, mamá, para saber cuándo hablar y cuándo callar, mamá, para dejar actuar a Dios y no querer ser yo quien hace la obra, mamá. Para comprender, mamá, que yo no puedo hacer nada, que todo lo hace Dios. Para poder abandonar a mis hijos, mamá, en el Santísimo. Para poder abandonar a mis hijos, mamá, ante tus brazos. Para dejar de preocuparme por ellos y dejar que tú te ocupes de ellos, mamá. Dame la gracia de confiar en Dios, mamá, como lo hiciste tú. Como lo hiciste tú, mamá. De aprender a escuchar a mis hijos, mamá. Es que no los escucho muchas veces, mamá. Es que cuando se me pierden en el camino, como tú lo perdiste a Jesús, con apenas 12 añitos, mamá, es que cuando trato de encontrarlo, en realidad lo que hago tal vez es alejarlo más y más de ti, de esta preciosa Iglesia Católica, porque trato de imponerles y retarlos y castigarlos, en lugar de escucharlos. Porque cuando tú le preguntaste, ¿qué haces aquí?, él te respondió, ¿por qué te preocupas? Me estoy encargando de las cosas de mi padre. Y realmente, mamá, no me imagino de que tú lo hayas castigado. Te imagino, mamá, dándole un abrazo, un beso en su frente, con amor llevándolo a casa. Es que tal vez, mamá, en este momento mi hijo se fue de casa. Mi hija se fue de casa. Yo te lo quiero presentar, mamá. Quiero agudizar mis sentidos espirituales. Quiero que el Espíritu Santo me unja, me guíe, me dé la gracia de ir a buscarlo, de traerlo a su casa y después me siga dando la gracia para llevarlo a la gran casa, a la Santa Misa, pero que sea a través de mi testimonio, mamá, que él vaya o ella vaya al encuentro más precioso que puede tener, que es el de encontrarse con Jesús, con este Jesús que es camino, verdad y vida, mamá.
Por eso hoy quiero decirte, necesito, mamá, te preciso, mamá. Auxíliame, mamá, a mí, para poder ser la guía para mis hijos, pero con amor, mamá. Que ellos actúen por amor, mamá, no porque sea una obligación. Que en la Santa Misa, mamá, mis hijos realmente sientan ese encuentro con Dios, con Jesús. Por eso te los presento, mamá. Y me entrego yo, mamá. Me abandono en tus brazos, mamá. Me abandono en tus brazos para que tú me guíes, mamá. Te digo, tómame en tus brazos, mamá. Tómame en tus brazos, mamá. Enséñame, guíame, ilumíname. Necesito de tu presencia en mi vida, mamá María, para ser luz para mis hijos, para mi esposo, para mi esposa. Amén. 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 Este amén, mamá, que sale de lo más profundo de mi corazón, porque quiero que así sea, mamá. Mis queridos amigos, mi querido amigo, mi querida amiga, mis queridos hermanos, me despido hasta el próximo programa y espero sus comentarios, sus mensajes, sus consultas. Todo es bienvenido. Espero poder responderles a todas sus inquietudes. Escríbanme a dialogandoconcarina@gmail.com. Un beso grande. Que llegue a sus hogares, a sus familias, a sus trabajos, la bendición y la paz de mi Señor. Amén. Cuando te han dejado, cuando tú estás triste, cuando todos vayan, cuando estás cansado, cuando ya no hay fuerzas para la batalla.